Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a los estudiantes de la asignatura de Teoría del Estado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Está transmitiendo, sí, estoy en mi casa, estoy ahorita trabajando en cuestiones de lo que va a ser un examen para finiquitar mi doctorado, por eso no me encuentro ahorita en mi cubículo en la universidad. Pero una de las condiciones para poder estar trabajando aquí es no descuidar a los estudiantes. Y bueno, por eso estamos aquí. Entonces, ¿de qué voy a platicar el día de hoy? Voy a platicarles de lo que es el surgimiento del Estado mexicano. Algunos dirán, bueno, el Estado mexicano, como lo acabamos de festejar, fue hace 200 años con su ilustrísima Agustín de Iturbide. Ilustrísima en el aspecto sarcástico, de mi parte. Ya otros quieren mucho Iturbide, yo no lo quiero tanto, pero bueno, en parte es uno de los padres de la independencia, que no hay que olvidar. Bueno, en otros aspectos, otros dirán, no, pues fue nuestro querido Miguel Hidalgo. Para mí sí es querido Miguel Hidalgo, eso que quede claro. Entonces, y otros dirán, no, fue muchísimo antes, casi 300 años antes. Y ustedes se pueden quedar así de, profe, ¿de qué está usted hablando? ¿Cómo que el Estado mexicano surge por ahí de los años 1500? Pues déjenme platicarles que si no surge el Estado mexicano, sí hay antecedentes que van a dar pie a que precisamente casi 3 siglos después exista. Y esa es la historia que les voy a contar a partir del día de hoy. ¿Cómo surge? Miren, para recordar el surgimiento del Estado mexicano, tenemos que regresar rápido. Algunos repasando sus clases de historia del derecho mexicano, otros, bueno, pues ya les estoy dando una pequeña clase de historia del derecho mexicano, pero que tiene que ver con el surgimiento de México. ¿Y cuál es? Bueno, nos vamos a meter un poquito en esta cuestión de la historia. Tenemos que revisar que uno de los antecedentes del Estado mexicano es obviamente, no hay que negarlo, es España. Pero es un antecedente de varios que tenemos. O sea, tampoco que se sientan como hinchados de alegría los españoles porque, somos de lo más chido y les hemos dado civilización. Mira, cuate, sí, nos aportaste algo, pero no es para que yo esté todo el tiempo acordándome de ti como si fueras el gran estado que llegó y me dio civilización. Eso debo de dejar claro. Lo que sí, ¿y cómo sucede esto? Bueno, recordando algunas clases, España está dividido en diversos reinos, y llega un momento en que después de lo que fue la invasión árabe y de que se está reunificando, en el siglo XII, pues España tiene entre el 13 y el 12, o el 12 y el 13, perdón, tiene a uno de sus más grandes gobernantes en Castilla y León, que es nada más y nada menos que Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio se reúne con un equipo de juristas, gente destacada, que conoce la legislación española antigua, conoce el derecho canónico, conoce el derecho romano, y obviamente también la ley sálica, todas estas cuestiones de historia que tenemos con ellos. Y, sorpresa, él es de los que agarra y se sienta a platicar con los representantes del pueblo. Caray, ¿de qué está usted hablando, profe? ¿Cómo que representantes del pueblo? Si los reyes españoles son una bola de monarcas absolutos. No todos. Alfonso X no, por lo que se muestra en la historia, no tiene estos atisbos. ¿Por qué? Alfonso X escucha, ojo, a los pueblos y villas españoles. ¿Por qué los escucha? Porque los pueblos y villas españoles lucharon en contra de los árabes para reconquistar territorio y obviamente para que sus ciudades, lo que eran los reinos, se volvieran de nuevo cristianos. O sea, adiós al andaluz, hola a lo que en algún futuro sería España.
Bueno, van creciendo estos lugares, se van convirtiendo. ¿Dónde podemos ver parte de esto? Lo podemos ver en una obra muy común que es de la literatura hispana, que también nos gusta mucho en todo lo que es Hispanoamérica, el poema de Mio Cid, que es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que es un caballero que lucha a favor de uno de los tantos reyes que hubo en España. Bueno, que fue precisamente el de Castilla. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Alfonso X establece lo que son las 7 partidas, con este equipo de juristas, con estas gentes, y obviamente escuchando a los pueblos y villas españoles. Con esto, ¿a qué se llega? Se llega a una teoría de soberanía, que es la denominada teoría de las 3 R's, en donde el Estado español, o futuro Estado español, porque todavía estamos hablando de Castilla, se sustenta en lo que viene siendo el rey, la religión y el reino. ¿Y cómo juega en este papel? Bueno, el rey ni se diga, don Alfonso, ¿no? Don Alfonso X. En la religión, ahí el anuncio que pasa aquí juntito junto a la casa, nada más tantita pausa. Andan comprando fierro viejo, pero bueno. Bueno, vuelvo con la teoría de las 3 aves. Entonces, rey, religión, reino. Entonces, el rey no se diga, ya lo mencioné, don Alfonso X. El reino, compuesto por qué? Por pueblos y villas españoles, o en este caso castellanos y leoneses, que fueron los primeros reinos que se unificaron con don Alfonso X. Va creciendo ¿cómo decirlo? Va creciendo este estado español, va aumentando en la medida que van conquistando, estado castellano, en la medida que van conquistando territorios, en la medida que van teniendo uniones. Y va a llegar un momento pues, en que van a tener conquistar casi toda la península ibérica, salvo un lugar, Granada. Para ese momento hay 2 reinos que se unen en España, bajo el matrimonio de 2 reyes que van a ser conocidos como los reyes católicos, don Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Que para esto los que tenían más territorio y más influencia pues eran los castellanos encabezados por doña Isabel. Pero que por la ley sálica, para que ella pudiera gobernar de manera holgada y sin que le pusieran tantas trabas, la reina tenía que estar casada con un varón y obviamente este varón le tenía que ayudar a gobernar el reino. Pues ese varón fue don Fernando de Aragón. Obviamente la que mandaba pues, era Isabel, pero pues, obviamente con la intervención y anuencia de su marido. Esto hablando de la ley sálica y de las denominadas leyes del mayorazgo y bueno, un montón de cosas que ahí luego checarán. En esta cuestión, en eso llega, ya conocemos la historia también que acabamos de conmemorar recientemente lo que es la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, encabezados por un almirante, por un capitán genovés en ese momento, ya después sería almirante, que es nada más y nada menos que Cristóbal Colón. Cristóbal Colón primero llega con los reyes de España y les propone esta idea de, dado que el comercio con Asia está parado porque los turcos invadieron, han tomado lo que fue Constantinopla, el estrecho del Bósforo para llegar a Asia está tapado, lo que es la ruta de la seda, pues obviamente no pueden llegar ni seda ni pueden llegar especias. Que obviamente la Europa medieval, bueno, que está saliendo del medievo y ya está llegando al renacentismo, pues necesita con qué tratar sus alimentos, también necesita seda, productos comerciales que solo tienen en Asia. Bueno, Colón llega con esto con los reyes de España y los reyes de España dicen, bueno, pues tienes esta idea, pero estamos de conquistar Granada. Los reyes de España logran, o lo que viene siendo Isabel y Fernando, logran tomar Granada, derrotan a lo que es Mohamed III. Y de ahí viene una frase histórica, ojo, frase histórica, porque hay millennials que tienen la piel chinita, que ¿para qué les cuento? Entonces, pierde su reino Mohamed III y llora la derrota. ¿Saben qué le dijo su madre? Y esto es histórico. No llores como mujer lo que perdiste como hombre. Ay, caray. Es una frase muy fuerte. Y hoy en nuestros días, alguien dice esa frase y pues ¿para qué les cuento? Acaba uno en derechos humanos. Históricamente se las cuento. Entonces, pues
así es como expulsan a los árabes de España, el gobierno árabe. Ya lo demás, bueno, ya será otra historia que se es de contar en otro momento. Pero ahí se consolida el poderío católico y el poderío encabezado principalmente por el reino de Castilla, en alianza con el reino de Aragón en este momento. Bueno, entonces, pues ya con eso, pues no podrán avanzar o no podrán llegar, bueno, más bien, ya los árabes ya no entrarán, ya no están en esa parte de Europa. Se ha consumado lo que es una cruzada para los españoles y están consumando la idea de sus tres R's: rey, reino, religión. El reino, ¿quién integra el reino? Lo integran los pueblos y villas españoles según las 7 partidas. Y también, según ese documento, los pueblos y villas españoles pueden nombrar a un representante ante la corona, para que ese representante, en lo que van a ser las denominadas cortes, pueda ayudarle a hacer las leyes al monarca. El monarca le pedirá parecer a las cortes, porque las cortes representan a esos pueblos y villas españoles. ¿Qué hace el monarca desde la época de Alfonso X el Sabio? Les está reconociendo su aportación a la reconquista primero de Castilla y a lo que será la reconquista, y ya después a una España unificada bajo el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos lo que hacen es reconocer esta aportación de los pueblos y villas españoles. Eso es lo que hacen. Algunos pues discrepan porque pues, obviamente traen la idea de que, como hemos visto en otras clases de teoría del Estado, el derecho divino de los reyes. Los reyes gobiernan porque Dios les dio la soberanía a ellos y porque ellos pueden hacer lo que quieran. Y eso no es cierto. Ya para ese momento histórico, tras los estudios de derecho natural y el haberse llegado de grandes colaboradores, Alfonso X el Sabio toma en cuenta varias frases, varias ideas que, por ejemplo, Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero obviamente un pueblo representado en sus alcaldes, en sus representantes que van y lo representan en lo que son las cortes. Las cortes será ese órgano legislativo que será como el equivalente del parlamento inglés, ¿sí? Que ya también ya hemos visto en otras clases. Bueno, pasa el tiempo y obviamente primero muere Isabel de Castilla, era la más grandecita de los dos monarcas. Después morirá Fernando de Aragón. ¿Quién hereda la corona? La va a heredar nada más y nada menos que su hija Juana, porque es la mayor y obviamente el varón mayor pues murió de enfermedad y bueno, no pudo decir ni pío, vamos a decirlo así. Entonces, pues, para poder gobernar y con base en la ley sálica, que es una... ¿De dónde sale la ley sálica? La ley sálica viene del antecedente de los francos, en lo que viene siendo, y que tienen influencia, posteriormente tendrán influencia en los godos, en los visigodos, y bueno, será una tradición que será tomada o cobijada por los reinos españoles y por gran parte de lo que son los que están en la familia germano-romano canónica, ¿no? Bueno, y esta ley sálica, ¿qué nos dice? Que las herencias de preferencia se pasan al hijo varón mayor y él es el único que va a heredar. Eso también permea en los reinos y en los gobiernos. Entonces, las mujeres quedan hechas a un lado y una mujer solamente podrá gobernar siempre y cuando esté casada. Así se ve con la ley sálica. Igual, una mujer solamente podrá heredar siempre y cuando esté casada, sea mayor, etcétera, etcétera. Esto se traslapa o se viene dando en lo que viene siendo el derecho castellano. Se aplica esta cuestión de la ley sálica. Y obviamente Juana pues no puede gobernar solita. Para poder gobernar necesitan casarla con un príncipe. Y pues buscan en todas las cortes europeas y todo. Llegan ahí con un príncipe de los Habsburgo, que es nada menos que lleva el nombre de Felipe. La casan con Felipe, ya no les doy más detalles de la historia, que es una historia bastante interesante, pero bueno. La casan con Felipe
que dicen que para los estándares de la época pues era acá muy, muy guapo, parecía galán de telenovela, y por esa cuestión lo llaman Felipe el Hermoso, ¿sí? Tiene muchas aventuras este hombre, pero bueno, esa es otra historia que ahorita les voy a platicar algo. En total, casan a Juana y a Felipe. Y ellos, pues obviamente, aquí hay un choque de ideología. Pues no va a haber tanto, bueno, sí hay un choque ahí entre la pareja real, pero se van a limar y se van a arreglar, ¿no? Será una pareja muy pasional, tan pasional, que obviamente también Juana, que se casa muy niña, pues también tiene esos choques y esos, ¿cómo decirlo? Estallamientos de carácter, voy a ponerlo así. Muchas cosas que influyen en Doña Juana van a influir en su vida, como cuáles. Se le muere la mamá. Juana se llevaba muy bien con su mamá y obviamente cuando se muere la mamá, pues es el luto, es la tristeza, es gritar que se siente mal, etcétera, etcétera. Esa es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Posteriormente, Juana se entera que su esposo le pone los cuernos. Era muy activo el príncipe Felipe, por eso le decían Felipe el Hermoso, y pues también, ¿qué les puedo decir? Tenía aventuras amorosas de manera tremenda. De esto también se entera Juana, y Juana pues, hace gritos, hace aspavientos. Les puedo recomendar las series españolas que hablan de esta relación, y hay algunas que te hablan de tal manera que era extrema esa relación. Pues llegaba el amor apache, con eso les digo todo, ¿no? Amor apache de palabras, ¿no? Ya, así lo dejo. Total, es tanta la pasión que le tiene que, pues, ¿para qué les cuento? A partir de eso, a la reina Juana, todos esos aspavientos que tiene, le dicen Juana la loca. Pero bueno, el mote se lo gana pulso. Y esto tiene, bueno, este matrimonio, tienen varios hijos, pero el primero, el primogénito, el que se les da, el que sobrevive, lo van a llamar Carlos, que se convertirá con el tiempo en Carlos I de España y en Carlos V de Alemania. Entonces, pues de ahí viene el famosísimo Carlos V, el rey de los chocolates, o que hoy lo llaman la Nestlé, que es el chocolatito, ¿no? Pero de ahí viene Carlos V. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Se muere Felipe, Juana queda sola, pero ella igual, por esta ley sale que ella no puede, ella puede gobernar, pero gobernará como regente, ¿por qué? Porque su hijo es menor de edad. Y dado que hay una fuerte presión de lo que es el Parlamento español, o bueno, yo digo el antecedente del Parlamento español, lo que vienen siendo las Cortes para generar leyes, para gobernar, Juana, en una de esas, ordena grandes exequias por la muerte del rey Felipe. Y obviamente, pues en el periodo en donde estás conmemorando o estás llevando las exequias reales, pues no puedes legislar, no puedes hacer nada, tienes que guardar un luto forzoso. Juana nada tonta para también darle tiempo a que su hijo crezca y pueda y en algún momento gobernar y también ser esa cabeza de Estado y de gobierno que en algún momento ponga límites a estos miembros de las Cortes que son muy voraces, voy a ponerlo así, pues hace estas exequias y las exequias se van a tardar meses y no es que años. ¿Por qué? Porque va a pasear el ataúd de su esposo por toda España. Y en lo que da tiempo para que crezca Carlos y pueda tomar el poder. Y bueno, es un montón de cosas que ahí tendría que platicar y verse, ¿no? Y obviamente revisar la historia porque pues, no todo lo que digo es así como que es de verificar. Pero aquí a qué quiero llegar, que nos llama la atención. Nos llama la atención que es mucha la presión que tiene Juana. Y obviamente esa presión se la va a heredar a su hijo. Ya cuando toma el poder Carlos V, obviamente tiene la presión de las Cortes para legislar, para gobernar. Pero conforme a lo que dicen las Cortes, y obviamente Carlos V, hay una cuestión muy interesante.
¿Se acuerdan que dije que hay un choque de ideologías entre Juana y Felipe? Bueno, ¿cuál es ese choque de ideologías? Juana viene de la tradición que respeta las cortes y conforme a lo que establecen las 7 partidas y las 3 R's. Felipe no. Felipe es un príncipe Habsburgo. Felipe cree en el derecho divino de los reyes y en el absolutismo de los reyes. Los reyes lo son porque Dios los mandó ahí para gobernar al pueblo y que el rey, en representación de Dios, si ustedes quieren, ejerza la soberanía. Y ese es el choque de ideologías. Esa ideología que trae Felipe se la transmite a su hijo. Cuando llegan las cortes y empiezan a exigirle a Carlos V se sorprende y dice, a ver, yo estoy con la idea de que estoy aquí, nombrado por Dios para gobernar, ya ahí ya está esa idea de lo que es España, y dice, para gobernar los reinos españoles. Yo no estoy aquí para andar discutiendo con gente que dice que tiene derechos porque ayudó a la expulsión de los árabes. Eso a mí qué me importa. A mí Dios me mandó aquí para gobernar, no para andar discutiendo cosas que pasaron en el pasado. Y bueno, viene una guerra civil en España. Eso es tremendo. Esa guerra civil son lo que se conoció como la guerra comunera. Y fueron esos simpatizantes de las cortes que le exigían hacer leyes conforme a lo que ellos querían hacerle ver al monarca, y el monarca con su idea de absolutismo. Entonces se da ese choque. ¿Quién gana la guerra? La gana Carlos V. Y en España, eso es en el año de 1520. Y en España se impone la idea de la soberanía absoluta de los reyes. ¡Wow! Eso es un choque de mentalidad tremendo. ¿En qué sobreviven las cortes? Las cortes sobrevivirán con el afán de que haya un representante, pero que le exprese sus necesidades al monarca y las necesidades de los pueblos y villas, pero hasta ahí. Ese representante, pues sí, va a hablar con el monarca y todo, pero el que tiene la última palabra ya no o que ayuden al monarca, ya no se da esa figura de las cortes. Ahora el monarca nada más los escucha y el monarca es el que tiene la última palabra, el monarca es el que decide. Se impone el absolutismo en España, y un absolutismo que va a perdurar hasta el siglo XIX, hasta que llegan a invadir los franceses. Pero como ya he dicho, esa es otra historia. Pero aquí lo que nos llama la atención es que esta batalla o esta guerra, esta gran victoria de Carlos V se da en el año de 1520. Y por mientras en América, en específico en lo que hoy es México, ¿qué está sucediendo? 1519, pues llega nada más y nada menos que a nuestras costas un ambicioso muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, un caballero español que tiene ansias de poder. Nada más y nada menos que Hernán Cortés. A Hernán Cortés podemos tildarlo de muchas cosas. Es extremadamente ambicioso, tiene sed de riqueza, no es de negarse, y obviamente pues tiene la mentalidad de la época, tiene una mentalidad que está en una transición de lo medieval a lo renacentista, ¿sí? Así se los voy a decir. Que trae ideas muy parecidas a las que se establecen o a las que se escriben en el libro del Príncipe de Maquiavelo. Eso es lo que trae Hernán Cortés. Pero ¿de dónde nos sale este Hernán Cortés? ¿O de dónde viene? Hernán Cortés viene de una familia, vamos a decirlo así, de una familia de clase media en España. Cuando las familias tienen los suficientes recursos, mandan a sus hijos a estudiar para que en algún momento puedan prosperar. ¿Y a qué los mandan a estudiar? La principal carrera de la época. Bueno, sí, también la principal carrera de ahorita. Nada más y nada menos lo mandan a estudiar el bachillerato, lo que hoy es la prepa, y después lo mandan a estudiar, se dice muy probablemente, la carrera de Derecho. ¿Sí? Bueno, Hernán Cortés, ya convertido en bachiller, se pone a estudiar Derecho, pero se da cuenta de una cuestión cuando estudia, o se dice que empieza a estudiar la carrera de Derecho. ¿Cuál es? Se va encontrando con que para ejercer la profesión jurídica, bueno, en España en ese momento tenía que pertenecer a una colegiación. Tenía que ser discípulo de un abogado que litigara,
tenía que volverse también, o si no, aprendiz de secretario, aprendiz de un funcionario público. Obviamente Cortés es una persona en cierta manera ambiciosa, que pues, obviamente eso requiere de mucho tiempo, invertir mucho tiempo, mucho dinero y obviamente necesita de palancas, necesita de contactos. Cortés no tiene ni palancas ni contactos, no tiene dinero, no tiene con qué moverse en ese mundo que es el que le aporta o el que le da la península ibérica. ¿Qué decide Hernán Cortés? Ya decide abandonar la universidad en medio de la licenciatura. Se va. ¿Para dónde se va a ir? Se viene a América. Viene a América y se une a las luchas para lo que algunos denominan lo que es, nosotros lo denominamos la conquista. Históricamente es la conquista, no nos olvidemos de eso. Para el derecho español es un reclamo de tierras que son cedidas por el Papa. Eso es lo que dice la historia. Eso lo pueden ver en Historia del Derecho Mexicano. Entonces, pues se une a este reclamo de tierras, a esta conquista. Y se vuelve mano derecha del que en algún momento se convertirá en el gobernador de Cuba. Nada más y nada menos que Diego Velázquez. Hernán Cortés logra grandes logros en lo que es la conquista. Va a sembrar azúcar, se hace de sus esclavos, se hace de una encomienda, cuida a nativos, la encomienda en donde cuida a nativos a cambio de él darles evangelización y a cambio de que los nativos le den como pagarle tributo, que algunos dirían que es una esclavitud disfrazada, pero bueno, a eso se dedica Hernán Cortés, es secretario del Cabildo de Cuba y bueno, pero pues, Cuba con lo de la caña y todo, pues alcanzan a vivir, pero pues Cortés no quiere eso, quiere más. Siente que ya llegó a lo máximo. ¿Qué es lo que le propone al gobernador de Cuba? Mira, vamos a hacer una expedición, vamos a averiguar qué hay más allá en el oeste, vamos a ver qué hay. Tenemos noticias de que hay naufragios y todo, y hay que ir a saber dónde fueron estos naufragios, y de que hay tribus hostiles que hay que ir a aplacar y reclamar territorios en nombre de los reyes de España. El gobernador de Cuba lo escucha y dice, adelante, vamos a hacer las expediciones, pero nada más es una expedición de exploración, no una expedición de reclamo ni de conquista, es nada más ir a ver. A Cortés decirle ir a ver es ir y reclamar, ir y conquistar, sí, pues por la ambición que tiene. ¿Qué decide hacer Cortés? Pues arma la expedición, pues bajo las órdenes del gobernador de Cuba. Arma la expedición y al tener esa expedición lista, sí es con miras a conquistar, a reclamar territorios. La orden era nada más de ir y explorar. Bueno, obviamente hay la gente del gobernador que está ahí pegada y está al pendiente, va y le avisa al gobernador. El gobernador está sacado de onda, dice, si Cortés es de mis más leales. Entonces, pues, ¿qué hace el gobernador? Ordena arrestar a Cortés, pero Cortés también tiene sus contactos en el Cabildo de Cuba y escucha y se entera que van a detener. Entonces, ¿qué hace Cortés? Agarra sus cositas, se sube a los barcos que ya tenía listos para la expedición y se lanza a la aventura a esos lugares que había mencionado Juan de Grijalva. Esos lugares que son aguerridos y en contra de los españoles, ¿no? Pues ahí se va. Y obviamente pues el gobernador de Cuba se siente traicionado pues, por este canijo, y Cortés en ese momento puede ser considerado un reo de muerte, alguien condenado a la pena de muerte por haberse sublevado al gobernador, a la autoridad que depositó el rey en el gobernador de Cuba. Eso es lo interesante, ¿no? Pero que ustedes dirán, ¿y entonces cómo le hizo Cortés pues, para brincarse esas trancas y todo eso? Bueno, ahorita se los platico. Llega Cortés y llega nada más y nada menos a Yucatán, pasa a Yucatán, luego llega a Tabasco. En Tabasco le regalan unas esclavas, no pulseras, muchachas para que cuiden a sus hombres y los satisfagan en la comida, les hagan comida y otras cosas, y a satisfacerlos en otras cosas no nos hagamos, bueno, al fin y al cabo son humanos, ¿no? Y obviamente, pues, entre esas muchachas iba nada más y nada menos que Malitzin, la famosísima Marina.
Cortés en Yucatán se había encontrado a un náufrago que hablaba maya y hablaba español. Pues obviamente, pues, de tanto tiempo de vivir ahí, lo rescata y lo une a la expedición para que él funja como traductor. Y Malitzin habla maya y habla náhuatl. Náhuatl, que es la lengua de los aztecas. Entonces, pues ya conjuntarse y poco a poco, pues Marina irá, o Malitzin, que le pondrán el nombre español de Marina, aprenderá el español. Bueno, o el castellano, para ese momento histórico. Entonces, pues ya se ponen de acuerdo y todo, y la expedición va a llegar a Veracruz. Entonces tienen a Doña Marina, que es su intérprete, tienen a este cuate, que es su traductor y todo, y se van a comunicar con los aztecas y todo. Cortés se pone de acuerdo con sus hombres, y también para evitarse, ojo, de manera legal, algún problema con el gobernador de Cuba, quitarse el problema del vericueto legal en el que se habían metido, invocan las 7 partidas. Estamos hablando del año 1519. Todavía es muy válido invocar los instrumentos legales de las 7 partidas y otras leyes. La invocan. ¿Cómo la invocan? Fundando un ayuntamiento, fundando una ciudad. ¿Cuál será esa ciudad? Nada más y nada menos que Veracruz. Van a fundar la Villa Rica de la Veracruz. Al fundar la Villa Rica de la Veracruz, Cortés, pues obviamente a Cortés pues, nombran un cabildo y todo. Y ese cabildo tiene la facultad de nombrar representantes directos ante quién, como los mencioné hace rato, nada más y nada menos que ante el rey de España. Ya no es necesario rendirle pleitesía al gobernador de Cuba. ¿Por qué? Porque ya tienen un cabildo, tienen un órgano de gobierno. ¿En dónde? En Veracruz. Y ahí van a establecer una avanzada, bueno, ahí su lugar de contacto. Con eso Cortés tiene el fundamento legal que le da vida a su expedición, y ese cabildo que han nombrado entre él y sus hombres también ordena el que hagan la exploración y el reclamo de las tierras a nombre del rey, porque ese cabildo actúa conforme a las 7 partidas. Sopas. ¿Qué pasa con el rey en España cuando se entera? Pues ya se entera por ahí de tiempo después, gracias a las cartas de relación y a la comunicación que establece con Cortés. Y el rey, hay una cuestión muy interesante que hace Carlos V. Todas las leyes o todas las disposiciones que no atentan en contra de mi autoridad real son reconocidas. Una manera muy cómoda de que el rey tome en cuenta nada más lo que le conviene. Lo que no le conviene, lo hace a un lado. Lo que atenta contra su autoridad, lo hace a un lado. Y jurídicamente hablando, con esas disposiciones que le convienen, las que le convienen, el rey las reconoce, las aplica, y sobre ese marco jurídico, el rey reconoce el ayuntamiento que había fundado Cortés y sus hombres. Y reconoce hasta cierta medida la autoridad de Cortés. Cortés, ¿qué le propone al rey? Que ese reino, esa ciudad que está fundando, el reino, ¿cuál va a ser el reino? La Nueva España. Tras la conquista se convertirá en la Nueva España. Cortés propone al monarca que sea un reino autónomo, que sea parte de los reinos de la corona española, pero obviamente un reino aparte, o sea, un reino que no tenga, que nada más le debe pleitesía al rey, a nadie más. El reino es tonto, y sabiendo las que se gasta Cortés, el rey decide que Nueva España no será un reino autónomo, sino será un reino accesorio a la corona de Castilla. ¿Qué quiere decir accesorio? Recuerden, esto lo van a ver en derecho civil. La suerte de lo principal la sigue lo accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier decisión que se tome en Castilla deberá de acatarse en los reinos accesorios. Cualquier orden de gobierno, cualquier acción que tome el rey para Castilla deberá de aplicarse en los reinos. Y de esta manera van a aplicar las leyes castellanas en la Nueva España.
Por eso también se aplican las leyes castellanas. ¿Por qué? Porque se va a considerar parte de Castilla, o sea, un reino accesorio a la corona de Castilla. Nueva España, y lo que salga de Nueva España será un reino accesorio a la corona de Castilla. Esto va a tener consecuencias casi 300 años después. Y no es que, sí, casi 300, pues ya de plano, 300 años después las va a tener. Ahí hay un antecedente del Estado mexicano. ¿Por qué? En ese choque o en esa idea que tiene Carlos V de no darle la autonomía a Nueva España. Porque si le da la autonomía ya es un paso que en algún momento Cortés quiera independizar la Nueva España. Que eso intentaron hacerlo sus hijos, pero como diría Chonita, esa es otra historia. Y ese queda como un antecedente del... Ojo, es un antecedente del surgimiento del Estado mexicano. Aquí, en esta parte en donde Cortés quiere darle autonomía al reino de Nueva España, vamos a tener ese antecedente, que hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque en la siguiente clase les voy a explicar cómo ese antecedente se vuelve importante en el año de 1808. Bueno, soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre, que les está platicando el surgimiento del Estado mexicano para la asignatura de Teoría del Estado. Espero que la clase les haya gustado y que tengan muy bonita tarde. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.